lengua según como se le escuche. He ahí una explicación posible, para mi gusto, de eso que comandaba el trabajo de hoy, que es de Lacan, desde esas primeras palabras oídas que hace que cada quien tenga su inconsciente. Voy a ir más rápido porque me interesa esto. En los tiempos instituyentes no solo se trata de lo dicho por los otros primordiales, para la ocasión los padres, sino que también es crucial los recortes sonoros que hace el infans. Infans, todos sabemos que quiere decir sin palabras. Según mi lectura, en esa sonoridad, que es lo que les voy a decir, que para mí esto es nuevo, en mi trabajo, no está en ninguno de los libros que según mi lectura, en esa sonoridad instituyente hay goce, pero un goce sin sentido. Todavía no hay sentido. Sentido me refiero a una orientación. Bien. Decía que el significante lo inventa el niño según lo escucha, lo inventa el niño a partir de huellas sonoras, porque no tenemos que confundir, por el ejemplo que les voy a dar, que inventa el significante porque lo inventa, que somos inteligentes cuando somos bebés, eso decía la abuela, inteligente, ¿no? Sino que en todo caso, hay huellas acústicas desde las cuales puede emerger el significante. Voy ahora a la anécdota que le comentaba a Madalí en el viaje que hicimos juntas. Hace un tiempo, un analizante, un señor, un padre, recientemente padre, me comenta una anécdota de los primeros meses de vida de su hijo. El bebé tenía aproximadamente 1 mes y medio de vida, 40-45 días. Cuando lo acunaban, porque el bebé con 40 días lloraba, tenía cólicos, molestaba, había que levantarse cada media hora de la noche, etcétera, etcétera. Cuando lo acunaban le cantaban canciones. En un momento, me cuenta el analizante adulto, que un señor, que se les habían terminado las canciones que se les ocurría para cantarle al bebé. Se les terminaron, ellos habían 4 que les seguían cantando la... Entonces le empezaban a cantar publicidades de la tele. Le cantaban lo que sabían y lo que se acordaban al modo de ellos. Una de las propagandas era de la lotería o del bingo, algo así, que este papá, por algún motivo, se acordaba perfectamente y le cantaba. Él es el que le canta esta canción del bingo, que creo que la mamá también, pero él dice que se la canta a él. Se hace cargo el señor de esa transmisión. Está bueno, ¿no? Una de las publicidades, una en particular sobre la lotería, que decía la palabra bingo, que un bebé no tiene por qué saber lo que es el bingo, le llama la atención al bebé y le llama la atención a los padres, porque ellos son los que se dan cuenta, un poco como Freud con su nietito. El nietito decía OA, pero es Freud el que recorta el OA para darle una significación. Es en la ausencia de la madre que dice OA. Entonces de eso hacemos, al día de hoy. Ernst Freud falleció en el 2008 más o menos, después cerca de los 90 y pico de años. El nietito de Freud tuvo una vida muy difícil, muy difícil. Sophie, su mamá, falleció tempranamente, el hermanito había nacido hace poco. Este es el ejemplo de más Sophie Freud, que se ha tomado y se ha comunicado muchas veces el año pasado, cuando se estaba peleando por la ley de aborto seguro, gratuito, etc. Que se daba el ejemplo de la hija de Freud, de una carta que Freud escribe después del aborto de Sophie y su muerte. Bueno, el OA, hemos conocido mucho entonces de la vida de Sophie y de Ernesto Halberstadt, es el apellido. Bueno, para este bebé, una propaganda en particular sobre el bingo le llama la atención. 40 días. Cuando pronuncian en la canción la palabra bingo, 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 la lotería, el bebé empieza a sonreír. Hace un recorte de esa sonoridad y es bingo, o lo que él ha escuchado,
que le permite dar su primera respuesta, porque vieron que es el tiempo que surge la sonrisa social, como una respuesta social al otro con una sonrisa. Y esto se repite cada vez que cantan la cara, el papá analizante se da cuenta, cada vez que le cantan bingo, el nene les da una respuesta. Si le cantan otra cosa, no pasa nada. Por lo menos no se sonríe de este modo. Incluso esa palabra bingo empiezan a decirse las tías, parientes y abuelos, supongo, porque cualquiera que vea con la canción que dice bingo, el bebé se sonríe, o sea que es un recorte del magma de la sonoridad. Se imaginan cuántas canciones de cuna ya le habían cantado, pero esa hizo bingo. Se va produciendo entonces una condensación ruidosa, porque de bingo el papá empieza con pimbo, bingo, pimbo, pimbolín. Cada vez que el bebé escucha bingo, pimbo, pimbolín, sonríe. O sea que va habiendo un desplazamiento, pero el eje del pimbo tiene que estar. Lo cual hace notar una sensibilidad especial ante ese ruido. La palabra de la canción era bingo, después fue tingo, tingo, pimbo, pimbolín. La repetición fonemática producía una respuesta en el bebé y hacía su obra, porque se empezó a transformar. Ya no era solo al bingo. Hubiera constituido, si solo se quedaba ahí, tal vez en una holofrase, sin separación. Acá hay separación, hay discontinuidad en la serie de lo que le hace sonreír. Y esta discontinuidad es absolutamente esencial para pensar lo simbólico. Entonces, bingo, pimbo, tingolín, pimbolín, hace una obra y va transformando el lenguaje. El recorte auditivo posiblemente provenga de una huella y luego pudo haber sido, yo no lo sé, pero podría, lo pueden imaginar, pero en mi imaginación, pudo llegar a ser un significante sonoro. Eso lo van a decir después, porque en el tiempo del bebé no puedo decir que eso sea un significante. Es una sonrisa y una significación que del adulto. Y yo acompaño realmente, pero acá diferencio lo que puede ser lo instituyente de esto que vengo hablando del oído y aquello que un analizante adulto, un analizante, produce en un análisis. Este papá estaba fascinado con su bebé y estaba verdaderamente comprometido en una pregunta que no podía resolver, que es ¿qué es un padre? No ¿qué es un bebé? El bebé le hacía bingo al padre en su función paterna y además en su conflicto con su propio padre, que no era poco, en su propia historia. O sea que el bingo hace bingo también para este hombre, que más allá de lo que comentó sobre su bebé, que ahora les voy a comentar cómo sigue, el bebé, para él no era el bebé, él no era el bebé de la cuestión, por lo menos lo que yo escuchaba en ese tiempo de su análisis, que era el conflicto, la preocupación, todo aquello que concernía a ¿podría ser un padre verdaderamente un padre para un hijo varón que sea verdaderamente varón? Por ejemplo, ¿podría yo ser padre cuando mi padre flaqueaba tantas veces? Cuando la insuficiencia de su propio padre aparecía y él se sorprendía porque de su palabra, de sus canciones, el bebé respondía, ¿no? Él que tuvo tanto conflicto con este padre en su insuficiencia, aparecía con una suficiencia en la transmisión. Esto realmente, lo que al bebé le producía, le generaba, por así decirlo, un avance a él, además de alegrarlo, la situación del bingo, de cierta manera, por eso lo comenta, también lo retrotraía a toda una conflictiva, o sea que el análisis del bebé y el análisis del adulto en esto son diferentes. Él pudo recortar lo que recortaba el bebé y comentarlo anecdóticamente. En su análisis son sus palabras, es su dicho lo que el analista va a recortar para ganar terreno al río, para hacer de ese sufrimiento que verdaderamente lo era en relación a su padre, su propio padre, de este padre, para poder ganar algo de
eso, y en eso estaba el análisis, porque tenía la misma profesión que el padre, para colmo, este paciente, y entonces tenía sus síntomas más los síntomas del padre, con lo cual era bastante pesada la cuestión. ¿Qué hacía Bingo en este adulto que pudo escuchar a su hijo? O sea que acá podríamos decir, ya en su análisis marcaba una diferencia, que a él le venía bien escuchar también, que se le devuelva como interpretación, que ahí hacía diferencia en relación a la insuficiencia de su propio padre. Con lo cual hubo realmente un impacto interpretativo de esto tan elemental, si quieren, como la pregunta elemental y a la vez muy difícil de ¿qué es un padre? Un gran analista que ya no está entre nosotros y que yo he apreciado personalmente y mucho, que era Jorge Fuckelman. Jorge decía algo así, me acuerdo una vez, si yo estoy aquí, bueno, que hay un montón de gente, y digo, a ver, levante la mano, ¿quién es verdaderamente un hombre? Yo lo pregunté, nadie levantó la mano, bastante difícil saber quién es verdaderamente una. ¿Quién es verdaderamente una mujer? Que levante la mano, a ver. Muy bien, al menos una. Y el al menos una nos sirve también en nuestros dichos populares, ni una menos, pero es de a una. En esto Lacan tuvo razón, disculpen que lo meta contingentemente. La discontinuidad, esto de Pimbo, Timbolín, qué sé yo, alimenta lo simbólico y es lo mismo que ocurre en la música. Entre los sonidos de las notas musicales hay silencios. Esos silencios forman la melodía. Estas discontinuidades entre pimbo, tingo, pimbolín, por seguir con mi ejemplo, pueden llamarse silencios. Los hay prolongados, cortos, como notas cortas o largas, armónicas, melodiosas. A esta discontinuidad es lo que nos permite situar un significante de otro. Un ejemplo que, si tengo tiempo, me decís hasta cuándo podemos seguir. Bueno, yo miren que puedo seguir hasta que los vea dormirse. Me pongo los anteojos de ver y me doy cuenta enseguida. Bueno, por eso hago algún chiste como para hacerlo más divertido. Y además divertirme yo también. Estas discontinuidades es lo que hace que emerja un significante que lo diferencia del palabrerío. Porque lo que escuchamos es esa melodía de cada quien, pero para que haya melodía hay ese silencio, en la escritura musical por lo menos. De ese silencio surge que el do no es lo mismo que el re y el fa no es lo mismo que el sol. ¿Sí? Bien, en ese sentido lo que escuchamos son esos recortes que ahí sí los hace el analista, salvo en análisis muy avanzados que podemos encontrar el analizante, escucha su propio corte, que no es en la palabra, sino entre palabras, y ahí surge el significante. Le contaba a Magali, es una charla muy interesante, de una situación con una señora, una muchacha, una adulta joven, que decía que estaba muy celosa de su novio, qué sé yo, etcétera, etcétera. Estoy segura que aquí no está, así que puedo decirlo. Tampoco está el padre de Pimbo, nosotros acá ahora, así que puedo decirlo. Esta señora, esta mujer joven, decía en relación a su novio de ese momento, su pareja, que su pareja la había elegido a ella como un descarte, por descarte. Y entonces lloraba y sufría. Yo la conozco en ese tiempo, o sea que en su tiempo primero de análisis, pero venía de otros análisis. Con lo cual, para mí esto es bastante primordial, porque no es lo que trabajó antes. Lo que trabajó antes vuelve, en otros análisis, vuelve sobre este análisis nuevo, digo que es también continuidad, pero al mismo tiempo discontinuidad. Entonces vuelve, yo no sé qué pasó antes, vuelve como descarte, ella es el objeto de descarte.
y viene con esto todo el tiempo, o sea que desde todo el tiempo es como el último orejón del tarro. Y eso no le impide tener un novio, después otro, tener mucho éxito con los muchachos, la verdad que le va muy bien, lo diría, pero ella se ve muy mal, ¿no? Y digo, subrayo el se ve, porque en este se ve aparece permanentemente una imagen, que es su imagen de Descartes, el último orejón del tarro. Entonces, algo me lleva a la imagen y le digo que ella elige de su álbum de fotos, yo si es que lo tiene, no importa, cada uno tiene un álbum de fotos acá, de su álbum de fotos siempre elige la peor, siempre elige la de Descartes, y no aparece esa otra imagen, y hablo de lo imaginario, porque en una intervención en lo imaginario, esa otra imagen que no es la de Descartes, pero ahí me avivo mientras esta señora escucha valientemente la intervención, y digo valientemente pues se lo banco, que elige la peor y que se elige la peor y qué sé yo, porque no es que el otro la elige como Descartes, ella aparece ahí, hay gente, vieron que se autoelogia, conozco una analista, se autoelogia todo el tiempo, con esta muchacha se autoelige todo el tiempo como la peor de todas, pero ella no cree mucho en eso, vamos a decirlo así, valientemente acepta que se elige la peor foto, pero en estas palabras que van y vienen, es una mujer muy culta, yo escucho el Descartes. Y como saben, Descartes es un filósofo que esta señora por supuesto conoce. Entonces la sesión prosigue, bla, 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 y al final de la sesión, porque esto no se lo digo inmediatamente, pero lo escucho, vuelve y le digo, claro, es como Descartes, se sorprende mucho. Es como Descartes, además yo también me sorprendo de lo que pude escuchar, esto es no pasa todos los días, ni todo el tiempo. Escucho Descartes y digo, claro, si pienso, luego existo. Piensa Descartes en el Descartes para poder existir. Aunque eso le da algún nódulo vital por el momento. Viene de otros análisis, pero esto es lo que me parece que hoy por hoy la acucia en la angustia y en una serie de actings que ni se imaginan. Por ejemplo, algo muy común, cuando el novio duerme y lo escucha bien dormido, ¿qué hace? Por supuesto. ¿Qué va a hacer? Revisamos el teléfono, yo no puedo dormir profundo, pero bueno, revisa el teléfono absolutamente, ¿no? Para ver si hay otra, y en esa otra ella tiene que constatar, ¿no?, su deseo de Descartes. Bien, o de Descartes. Bien, podemos elegir entonces esto, pero voy a ir a otro, digamos, con este ejemplo de esta muchacha. Yo podría decirles que ese significante, y ahí hablo de la posición del analista en el análisis de un adulto, esta señora, del enjambre de significantes. Enjambre de significantes es un concepto lacaniano tardío también, no es la sucesión del enjambre en el sentido de... Está más parecido a esto que se dibujó acá, el enjambre de las abejas, de la cual puede emerger algo, un significante cualquiera que hace de un significante en relación al otro. Descartes y Descartes, que la lleva a que se ubica siempre en ese lugar, ahí hay un par ordenado, ¿no?, pero es cualquiera que surge del enjambre. Las palabras nos parasitan y nos enchapan, nos cubren, vieron como el enchapado de la madera. Al bebé de la anécdota, que quiero volver, al bebé de la anécdota, las palabras musicales de sus padres lo visten, lo enchapan, lo libidinizan. Esto es lo que esperamos que pase. Vieron que dije entre gritos y susurros, aquí también hay gritos. Les cuento, mucho tiempo más tarde, esto lo usé hace poco un ejemplo del mismo paciente, que se reía por algo que su hijo decía, ¿no? Un año y pico, ya el bebé de un año y pico, un nenito,
que recién empezaba a hablar, y entonces le decían, ¿qué hace la vaca? ¡Mu! ¿Qué dice mamá? ¿O qué hace mamá? No. El bebé, ya les digo, iba a estar bien hecho, ya tiene el no. Bien, según el padre, por ahí el padre me engaña, en principio yo le creo, pero bueno, me engaña y está bien. El bebé de la anécdota, las palabras lo van vistiendo y surge un fonema pimbo, que no significa nada cuando ya es pimbo, ya no es bingo, salvo para el bebé. Es la voz del padre el que canta una melodía cualquiera que, como decía recién, armará una lengua hablada. ¿Pimbo es uno? Puede ser, no lo puedo decir. Es un trazo al que le podemos ya, esto por ahí es más difícil, me lo puedan preguntar, al que le podemos ya otorgar el lugar no de la identificación primaria, sino de la identificación al trazo, de la identificación a lo simbólico, esa que permite que haya muchos trazos y por ende haya simbólico. Con un solo trazo no hacemos nada, con dos trazos pegados